sistemas de aire acondicionado tipo split, en la unidad exterior podéis observar que hay dos válvulas como esta. Estos son válvulas de servicio de split. ¿Cómo son por dentro? Vamos a verlo. Esto es un sistema de aire acondicionado tipo split. Split significa partido, es decir, está partido en dos elementos separados. Uno va a estar en el interior de la vivienda y otro en el exterior. Antiguamente al exterior le llamaban la unidad condensadora y al interior la evaporadora, pero eso ya no es así, porque ahora cuando vas a comprar un aire acondicionado tipo split, seguro que te van a vender una bomba de calor. Es decir, que a veces esto será condensador y esto evaporador y otras veces será al revés. Luego ya no podemos decir unidad condensadora y unidad evaporadora, vamos a llamarle unidad exterior a la que está fuera y unidad interior a la que está dentro. Entre ellas dos hay una comunicación a través de dos tubos de cobre por los que va a ir el refrigerante. Uno va a ser más grueso que el otro. Antiguamente al grueso le llamaban el tubo de baja o de aspiración y al fino le llamaban el tubo de alta. Pues eso ya no es así. Ahora al grueso le llamamos el tubo de gas y al fino le llamamos el tubo de líquido, porque por el grueso siempre va a circular gas y por el fino siempre va a circular líquido. Según que sea modo verano o modo invierno, pues irán en un sentido o en el otro, pero siempre será gas y líquido. Cuando compras la unidad nueva, el refrigerante está dentro de la unidad exterior y estas dos válvulas de servicio de las que estamos hablando o de las que vamos a hablar en este vídeo vienen ya cerradas para que no se escape el refrigerante. La unidad interior, que es la que instalas dentro de la vivienda, con sus dos tubos, esos dos tubos vienen a parar a estas válvulas de servicio de las que vamos a hablar. Entonces debes de conocer perfectamente cómo son por dentro y cómo funcionan para poder conectar tu manguera, tu puente de manómetros, hacer la prueba de estanqueidad, la prueba de vacío y cuando llegue el momento de liberar el refrigerante que hay en la unidad exterior y ese refrigerante ocupe todas las tuberías, el split, etcétera, pues tienes que saber perfectamente cómo accionar esas válvulas. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo son por dentro estas válvulas de servicio de tipo split. Cuando instalas la unidad exterior, lo normal es que coloques el tubo de gas aquí, el tubo de líquido aquí y estos son los dos tubos que irían a la unidad interior. En el tubo de gas que está conectado a la válvula de servicio de gas podemos ver que tiene una toma SAE de 1/4 con su válvula Rider o válvula de obús y en el tubo de líquido vemos que no hay nada. Aquí es donde vamos a conectar nuestra manguera y nuestro puente de manómetros. El fabricante, cuando te ha vendido la máquina, para que el refrigerante no se salga, esta válvula tiene que estar cerrada para que no salga el refrigerante por aquí. En esta unidad exterior hemos quitado toda la chapa, ¿vale? Lo normal es que venga todo esto tapado. Hemos quitado la chapa para que se vea lo que hay dentro. Y como podéis ver, de las válvulas de servicio salen unos tubos hacia adentro de la máquina. Entonces esta es la válvula seccionada que vamos a ver por dentro. Normalmente vienen con sus tapones que tenemos que quitar para poder manejarla. Este es el tubo que conectamos que va hacia la unidad interior. Aquí es donde está la toma SAE de 1/4 donde vamos a conectar nuestra manguera y aquí es donde meteríamos la llave de Allen para abrir o cerrar la válvula. Como podéis ver, aquí tenemos una válvula Rider, o también llamada válvula de obús, que al pinchar aquí se abre y nos da comunicación entre nuestra manguera y el tubo que va hacia la unidad interior. ¿Por dónde tenemos esa comunicación? Pues a través de este rebaje. Aunque no lo parezca, entre este sector y este hay comunicación a través de este rebaje. Pero el refrigerante que está dentro de la máquina no puede salir, porque esto es un tapón y está este asiento perfectamente cerrado y el refrigerante que estaría aquí no puede salir. Entonces nosotros, al tener comunicación entre nuestra manguera, puente manómetros, y el interior del tubo, podemos meter gas nitrógeno seco a presión para ver si hay fugas, sin que eso afecte al refrigerante que está dentro de la unidad condensadora. Una vez que ya hemos hecho
el vacío y tenemos que liberar el refrigerante de la máquina hacia la tubería, tenemos que abrir este tapón. ¿Cómo lo abrimos? Pues con una llave de Allen aquí. Al abrirlo, pues esto iría haciendo así. Ahí estaría abierto. Con lo cual el refrigerante ya ocupa todo el vacío hacia la unidad interior y también está mandando gas a presión a nuestro instrumento de medida para ver la presión. Entonces esta válvula solo tiene dos posiciones: abierta, que es como está ahora, y cerrada. ¿Vale? Y para poder abrirla y cerrarla es simplemente con la llave de Allen desde afuera vamos abriendo, cerrando hasta que esté duro. Fijaos que aquí hay una junta tórica de estanqueidad para que el refrigerante no se salga a través de la rosca por aquí hacia el exterior. Esta junta con el tiempo se puede deteriorar y puede haber fugas. Por eso es recomendable, cuando ya el sistema está funcionando, que está el tapón abierto, o sea que está la válvula abierta, que pongamos los tapones perfectamente para impedir que haya más fugas. Y en la zona de la válvula 6 de un cuarto también tiene su tapón, que también debería estar colocado, porque esa junta de goma con el tiempo también se va deteriorando y podría haber fugas por aquí. Por tanto, tenéis que entender que cuando la máquina es nueva y habéis instalado los dos tubos que van hacia la unidad interior y todavía están las dos válvulas de servicio cerradas y el refrigerante dentro, cuando yo conecte aquí mi manguera con mi puente de manómetros, aunque la válvula está cerrada, estoy comunicado con el tubo, y este tubo va hasta la unidad interior y vuelve hasta aquí, y aquí está cerrado. Es decir, estoy vaciando todo este tramo y todo hasta este punto. Una vez que ya esté ese vacío hecho y quiera liberar el refrigerante de la máquina hacia los tubos, pues simplemente tengo que meter la llave de Allen aquí y abrir totalmente la válvula, y la otra igual, abrir las dos totalmente, y entonces el refrigerante ocupa todo ese vacío y entonces ya podemos poner la máquina en marcha. En el caso de que quisieras recoger todo el refrigerante de nuevo a donde estaba, en la unidad exterior, se puede hacer. Dejas la máquina en marcha en modo frío y entonces metes la llave de Allen en la válvula de servicio de líquido, es decir, la más pequeña de las dos, y cierras totalmente la válvula de líquido. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Pues que deja de salir líquido por aquí hacia la unidad interior, pero el compresor sigue aspirando gases por aquí, sigue aspirando gases, y entonces está vaciando totalmente todo el tubo de gas, está vaciando todo el split y está vaciando todo el tubo de líquido hasta aquí. Claro, tú tienes puesto tu puente de manómetros y llega un momento en que ves que la presión llega a cero, y en ese instante ya puedes cambiar la llave a la válvula de servicio de gas y la cierras totalmente, con lo cual todo el refrigerante queda dentro de la unidad exterior y ya no queda nada de refrigerante en los tubos ni en la unidad interior. Y de esa forma has recogido todo el refrigerante y está de nuevo aquí como cuando estaba nuevo de fábrica. Esto te sirve para trasladar la máquina a otro emplazamiento. Ya hemos visto cómo son por dentro las válvulas de servicio de una unidad tipo split, pero que sepáis que hay otros tipos de válvulas de servicio totalmente distintas, de las que hablaremos en otros vídeos.